Buenas, queridos estudiantes, bienvenido a su espacio Mundo Empresarial. En el día de hoy vamos a abordar otro concepto, otra área que concierne a la administración financiera. Vamos a ver los mercados financieros. Yo soy el profesor Loy Díaz y vamos a comenzar a estudiar un poco acerca de estos. Vamos a ver sobre los conceptos o el concepto acerca de los mercados financieros. Antes de leerles un poco acerca de estos, podemos definirlo como aquellos en donde se negocian instrumentos con diferentes características, los cuales van a ser adquiridos de acuerdo, ¿verdad?, a los requerimientos o a las necesidades de los participantes en estos mercados. Es decir, personas que cuentan o que tienen un dinero ocioso y quieren invertirlo para poder obtener algún tipo de beneficio a cambio, ¿no? Y están aquellos, por otro lado, que requieren o que necesitan satisfacer sus necesidades pues, de capital de trabajo. Entonces, estas son las dos actividades que se dan en el mercado financiero. Entonces, es decir, los que compran y los que venden activos financieros. Entonces, ahí podemos observar perfectamente lo que se da en los mercados financieros. Entonces, vamos a leer un poco acerca de esto. Vamos a ver los conceptos o el concepto acerca de los mercados financieros. Y dice así: es el lugar, mecanismo, sistema en el cual se compran y venden cualquier activo financiero. Los mercados financieros pueden funcionar sin contacto físico, ¿verdad? No es necesario de que se dé un contacto físico para poder participar en aquellos mercados, ¿verdad? Podemos acceder a ellos a través de, por ejemplo, de un teléfono, ahora pues los celulares, ¿verdad? Tenemos también los fax, un ordenador, ¿verdad? Herramientas más sofisticadas como una tablet, o sea, etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un lugar físico o debemos acercarnos a un lugar físico para poder ir a algún tipo de mercados, ¿no? Como tal. Los mercados financieros nos dice ahí que es un espacio, como lo dije hace un momento, puede ser físico o virtual, a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. Es importante entender algo, queridos estudiantes, es muy importante algo. En los mercados financieros están los participantes activos en estos mercados, como por ejemplo aquellos que tienen, como dije, dinero ocioso, ¿verdad? Quieren, por ejemplo, depositar, ¿no?, su fondo, su dinero, y por ese depósito van a requerir un beneficio como tal. Esperan un beneficio por haber confiado esos fondos, por ejemplo, en un banco a través de una cuenta de ahorros. Entonces, allí podemos observar que está depositando, está confiando en aquella institución, ¿verdad?, su recurso, y a su vez espera un beneficio a cambio de eso. Por otro lado, tenemos al banco, ¿no? Estoy hablando de una figura específica para poder que se comprenda lo que queremos mencionar en este momento. Por otro lado está el banco. El banco es aquel, ¿verdad?, que utiliza esos fondos a través de la captación de ahorros, ¿verdad?, para luego ellos satisfacer las necesidades o requerimientos de capital de trabajo. Es decir, se están financiando a través de sus fondos para luego ellos entonces invertirlos, ¿no? Entonces ellos se convierten en inversionistas, ¿no? ¿A través de qué tipo de figuras? A través del crédito.
¿verdad? A través del mercado crediticio, ¿no? Para que se comprenda mejor a través de préstamos, ¿no? Entonces, los préstamos para un banco son las inversiones, ¿no? Son los activos. Para un banco los activos son los préstamos y los pasivos son los ahorros, son las deudas, porque ellos tienen que devolver ese dinero, ¿no? Ellos tienen que devolverlo y están pagando por la utilización de esos fondos, ¿verdad? Tienen que pagar un interés, que es el beneficio que recibe, en este caso, la persona que está ahorrando, la persona que está invirtiendo. Entonces, esta es la figura que se da en los mercados financieros. El inversionista y aquel que requiere de financiación. Entonces, hay compradores y vendedores de activos financieros. Vamos a ver un poco acerca, o vamos a hablar un poco acerca de las funciones del mercado financiero. Es importante entender algo, de que estamos hablando de los mercados financieros en conjunto, no estamos viendo uno en particular. Recuerden que los mercados financieros es un conjunto de mercados que es conformado como por ejemplo, mercado monetario, mercado del dinero o mercado del dinero, ¿verdad? Tenemos el mercado de capitales por otro lado. Tenemos también el mercado de divisas, el mercado Forex, tenemos el mercado de derivados, mercado de valores, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces, todos ellos forman un conjunto, ¿no? Que se llama al final mercados financieros. Entonces, vamos a ver la función o las funciones de dichos mercados. Y dice que la función principal de un mercado financiero es la de intermediación. ¿Entre quién? Entre el que ahorra y entre el que necesita financiación. Es como expliqué hace un momento. Dicho de otra forma, pone en contacto a compradores y a vendedores, ¿no? Entonces, vamos a ver estas funciones a través de estas cuatro palabras, estos cuatro conceptos, ¿no? Y dice que, vamos a ver el primero. El primero nos dice contacto. Podemos decir, vamos a darle entonces un sentido a esto del concepto o la palabra contacto. Podemos decir entonces que una de las funciones es poner en contacto a todo el mundo que quiera intervenir en dichos mercados. O sea, dicho de otra forma, ponen en contacto a aquellos que quieren participar de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. El que requiere inversión o aquel que requiere entonces financiación. Un segundo concepto, fijar. Vamos a darle sentido. Otra de las funciones es fijar un precio adecuado a cualquier activo. Es importante dentro del mercado financiero que se fijen precios, pero precios adecuados a cualquiera de los activos que sean o que formen parte de cualquier mercado financiero, de cualquiera de ellos. Tenemos por otro lado proporcionar y siguiendo el sentido, quiere decir que proporcionar ¿qué cosa? Proporcionar liquidez a los activos, ¿no? Es muy importante proporcionar liquidez a estos activos y como tal es una de las funciones de los mercados financieros. Reducir. ¿Qué se reduce? Los plazos. Por ejemplo, también los costos o costes de intermediación, facilitando así una mayor, por ejemplo, circulación de activos. Entonces, allí podemos ver, ¿verdad? Las funciones de los mercados financieros. Seguimos. Vamos a ver entonces las características de los mercados financieros, ¿verdad? Tenemos como por ejemplo amplitud, ¿no? Nos dice que un mercado financiero es más amplio cuando
cuanto mayor es el volumen de activos que se negocian en él. Mientras más, ¿verdad? Mientras más amplia, mientras más grande sea la cartera que se ofrece, ¿verdad? Mayor oportunidad se crea, ¿no? ¿Para qué cosa? Para que más participantes estén en dichos mercados y puedan acceder a aquellos activos financieros. Mientras más activos hay, más entonces participantes se darán o participarán, valga la redundancia, en dicho mercado financiero. Y por eso nos dice, si hay muchos inversores en el mercado, se negociarán más activos y por tanto habrá más amplitud. Tenemos una segunda característica y dice que es transparencia, ¿no? Y esto responde a que la facilidad de obtener información sobre el mercado financiero. Esto es algo importante que tienen los mercados financieros. Hay una amplia información, ¿no? Hay acceso a la misma, hay información suficiente para poder informarse de acuerdo a la clase de activo financiero que quiera acceder algún participante, ¿no? Tenemos por otro lado libertad. El mercado financiero, por la gama de activos que éste ofrece, le brinda la libertad a los participantes de estos, ¿no? Ya sea de acuerdo a la necesidad que requiera cada uno de ellos, ¿no? Y por eso nos dice que es determinada por la no existencia de barreras tanto para la compra como para la venta. O sea, aquí solamente usted debe cumplir con los requisitos para poder acceder a dichos activos. Entonces, esto es lo que podemos ahí, ¿verdad?, decir en cuanto a la libertad. Tenemos también por otro lado profundidad. Esta es otra característica de los mercados financieros, la profundidad. Nos dice que un mercado financiero es más profundo cuanto mayor es el número de órdenes de compra y venta. Y esto responde también a la amplitud. O sea, mientras más, ¿verdad?, oferta haya, más demanda habrá. O sea, mientras más activo financiero, más entonces participantes habrán para poder adquirir estos activos financieros. Una mayor compra, obviamente, aumentará la venta. Una mayor venta, una mayor compra, como quieran ponerlo. Y por último, tenemos también flexibilidad. La flexibilidad es importante aquí en los mercados financieros. Fue una facilidad rápida para la actuación de los agentes ante la aparición de un deseo de compra o venta, ¿no? Los mercados financieros otorgan esa facilidad para la rápida actuación de los agentes, ¿verdad? De las empresas o de las instituciones financieras que participan en los mercados financieros, ¿verdad? Dando así entonces a qué cosa, a la aparición de un deseo de compra y venta o venta. Entonces ahí podemos observar las características que tiene los mercados financieros, ¿no? Vamos a ver por último los tipos de mercado financiero. Vamos a verlos posteriormente. Estaré subiendo videos de cada uno de estos mercados, explicándolos, viendo sus características, los activos financieros que se negocian en cada uno de estos, ¿no? Ya que es de interés, es de importancia que conozcamos cada uno de estos mercados, su funcionamiento y demás. Como primer mercado tenemos el mercado monetario, mercado del dinero. Una característica fundamental de ello es que es un mercado de bajo riesgo, de una gran liquidez, ¿no? Entonces, podemos decir que el mercado monetario es aquel en donde se negocian instrumentos
a corto plazo, instrumentos financieros, activos financieros a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿por qué poco riesgo? ¿Por qué poco riesgo? Si nos ponemos un ejemplo, ¿no? Es poco probable que suceda algo, ¿verdad? En contra de un inversionista no importa la figura, ya sea aquel que requiera inversión o aquel que requiera financiamiento, ¿no? Es poco probable que suceda algo en contra, algo desfavorable en un periodo corto de tiempo, en comparación a un periodo mayor, a un periodo largo de tiempo, ¿no? Es un tema de probabilidad. Entonces, si el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de algún suceso, entonces esto quiere decir que por eso el mercado monetario es un mercado de nivel o de un grado bajo de riesgo o de poco riesgo, pues, como dice allí, ¿no? Entonces, de gran liquidez, porque al ser un mercado de activos financieros negociados a corto plazo, va a haber un movimiento constante, compra, venta, los rendimientos, o sea, al vencimiento no mayor de un año, bueno, en dado caso puede ser hasta 18 meses, ¿no? Que al igual son considerados todavía instrumentos del mercado del dinero. Entonces, allí podemos observar características puntuales acerca del mercado monetario. Y para solamente cerrar en cuanto al mercado del dinero, ¿no? Activos que se negocian en esto. Tenemos papeles comerciales, ¿no? Tenemos papeles comerciales, aceptaciones bancarias, bueno, pagarés. Los pagarés forman parte de papeles comerciales. Tenemos letras del tesoro, ¿no? Tenemos bonos, pero quiero hacer un paréntesis brevemente acerca de los bonos. Si bien es cierto, los bonos son títulos valores, ¿no? Por excelencia de renta fija, ¿no? Son de renta fija y son instrumentos más bien del mercado de capitales, pero lo que los hace a ellos, participantes del mercado del dinero, va a ser su periodicidad, o sea, su vencimiento. Si el vencimiento del bono es a no mayor de un año o a 18 meses, en fin, entonces pertenece al mercado del dinero, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro este aspecto. Un segundo mercado, el mercado de capitales. Podemos entonces decir que el mercado de capitales, ¿verdad? Es lo opuesto al mercado del dinero, por decirlo así, y vamos a ver por qué. Si el mercado de capitales nos dice a nosotros que es aquel en donde se negocian activos financieros a largo plazo, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí son una de ellas es la bolsa de valores, porque los títulos valores son por excelencia los activos negociados en el mercado de capitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acciones, bonos, etcétera. Aunque aquí no aparece, una de las características también del mercado de capitales, podemos decir que es un mercado aquel en donde su nivel de riesgo es un poco más elevado o es mayor en comparación con el del mercado monetario. Y responde a eso. Si usted compara que la posibilidad de ocurrencia por ejemplo, de un incumplimiento de pago, ¿verdad? En cuanto al rendimiento en su inversión en el mercado monetario, que es a corto plazo, hay poca probabilidad de que eso suceda si lo compara o lo contrapone en comparación con el mercado de capitales. Si usted tiene, por ejemplo, un bono cuyo vencimiento es a 10 años, 20 años, hay probabilidades de ocurrencia, de muchas cosas, ¿no? ¿No? Y si lo ponemos basado en el mismo ejemplo, en cuanto al incumplimiento de pago, pues es mayor la posibilidad de que esto ocurra en el mercado de capitales. Entonces, por eso, para que se pueda comprender el mercado de capitales, de una u otra forma podemos decir
que son características opuestas al mercado monetario. Tenemos el mercado de divisas. Mercado de divisas en donde pues se negocian las monedas más fuertes, las monedas más solventes de los países, ¿no? Esto se conoce como divisas convertibles, como por ejemplo Japón, el yen japonés. Tenemos la libra esterlina, el franco suizo, el marco alemán, el euro, pues por supuesto el dólar, etcétera, y las demás divisas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro de que en el mercado de divisas, aunque ustedes no lo crean, se negocian en cuanto a este tipo de figura, debido a que las divisas, ¿verdad?, sufren variaciones en el tipo de cambio, o sea, en su moneda en función, o sea, variación en el tipo de cambio de la moneda nacional en función de la extranjera. Entonces, es ahí en donde hay un grado de inversión, si podemos decirlo así, y también hay otras actividades que van o que giran en función del tipo de cambio, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos propiamente el mercado de divisas. Tenemos mercados primarios y el mercado secundario. Aquí no hay mucho que explicar. El mercado primario pues es aquel que tiene lugar la primera colocación de un activo financiero por parte de su emisor, ¿no? El mercado secundario, que es el mercado en donde la mayoría participa, inclusive la bolsa, el mercado de valores, la bolsa de valores es considerado mercado secundario, ¿no? Es aquel en donde se negocian los activos una vez han sido ya emitidos en el mercado primario. Entonces, queridos amigos, de esta manera terminamos el estudio acerca de los tipos de mercados financieros, acerca de los mercados financieros como tal, ¿no? Espero les sirva de estudio y nos vemos en la próxima con otro video. Saludos.